Agradezco mucho al área de coordinación académica del Tecnológico Universitario Toluca, a la maestra Alejandra Flores y a la licenciada Dulce Arias por invitarme a participar con ustedes en la Semana de la Ciencia y Tecnología para presentarles el tema Los virus y el SARS-CoV-2. Primero, quiero que conozcan las características de los seres vivos. Es necesario aclarar que hay muchas más, pero estas son las principales y son la organización celular, el metabolismo, el crecimiento o desarrollo, su reproducción, irritabilidad, homeostasis y evolución. A continuación les explicaré una por una. El primero es la organización estructural celular. Un organismo necesariamente será unicelular o pluricelular y la célula a niveles inferiores se organizará en pequeños compartimentos divididos por membranas llamados organelos. Los organelos tendrán funciones específicas para garantizar el funcionamiento de la célula. A niveles superiores, el conjunto de células se organiza para formar tejidos. Los tejidos forman órganos y el conjunto de órganos forma sistemas o aparatos. La interacción de varios sistemas o aparatos conforman al organismo en su totalidad. La siguiente característica es el metabolismo, y el metabolismo son el conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren dentro de un organismo y cuyo propósito es la obtención de energía para garantizar las funciones de la célula. El metabolismo nos abre paso a la siguiente característica, que es el crecimiento. Es decir, desde su nacimiento, el organismo va a desarrollar las características propias de su especie, hasta llegar a una eventual muerte. Durante el desarrollo ocurre la reproducción, que es otra característica de la vida. La reproducción es la capacidad de los organismos para multiplicarse y conservar su especie. Por ejemplo, nosotros y el resto de mamíferos lo hacemos de manera sexual. Las bacterias y su bipartición es de forma asexual, al igual que los hongos y sus esporas o su segmentación son de manera asexual. Además, los seres vivos tienen la capacidad de responder ante estímulos provenientes del medio en el que habitan. A esto se le llama irritabilidad. De este modo, cuando la temperatura incrementa, nosotros percibimos lo que llamamos calor. Y por el contrario, si la temperatura disminuye, nosotros percibimos frío. Junto con la irritabilidad tenemos a la homeostasis, que es la capacidad que tienen los organismos para realizar sus funciones en equilibrio a pesar de las circunstancias del medio que los rodea. Retomando el ejemplo del calor y el frío, nuestro organismo tiene la capacidad de activar mecanismos que mantendrán en un promedio de 36.5 la temperatura de nuestro cuerpo para garantizar la función de cada una de sus células. Y para cerrar las características de los seres vivos, estos tienen la capacidad de adaptarse a su medio ambiente y evolucionar junto con él. La base de la evolución son mutaciones genéticas aleatorias favorables que le permiten al individuo adaptarse a su medio ambiente y seguir conservando su especie. Ahora que conocemos las características principales de los seres vivos, hablemos de los virus. Los virus son moléculas de material genético envueltas en vesículas de lipoproteínas y glicoproteínas. A los virus no se les considera seres vivos porque no poseen organelos que les permitan realizar el metabolismo. Es decir, que por ellos mismos no pueden reproducirse ni desarrollarse. Tienen necesariamente que ocupar una célula huésped para realizar sus funciones. La palabra virus significa veneno. En un concepto más amplio, los virus son material genético envuelto en proteínas cuyo genoma se replica orientando la maquinaria de la célula que invaden para producir nuevos elementos que originarán a virus completos y estos estarán listos para invadir más y más células. Ahora vamos a hablar de los componentes de los virus.
y de manera sencilla son dos: su genoma y su nucleocápside. Les voy a hablar primero del genoma y para ello voy a utilizar la clasificación de Baltimore, que considero, como muchos otros, es la mejor clasificación porque considera a los virus con ADN y ARN, pero además diferencia entre cada tipo de ADN y ARN. En la clasificación entran 7 grupos, a continuación se los menciono. En el grupo 1 están los virus de ADN bicatenario. En el grupo 2 están los virus de ADN monocatenario. En el grupo 3 están los virus de ARN bicatenario. En el grupo 4 están los virus de ARN monocatenario en sentido positivo, mientras que en el grupo 5 están los virus de ARN monocatenario en sentido negativo. En el grupo 6 entran los virus de ARN monocatenarios retrotranscritos. Y por último, en el grupo 7 están los virus de ADN bicatenarios retrotranscritos. Estos temas son muy amplios, se necesitan varias clases para comprender y poder identificar cada virus dentro de su grupo. Pero espero que esta pequeña plática les abra la curiosidad para que se internen a investigar mejor estos temas que, si les gustan, se disfrutan mucho. Es muy largo el tema, pero se disfruta mucho y comprendes muchas de las características de los virus y cómo es que funcionan y se relacionan con las enfermedades que provoca cada virus. Pues bien, ahora vamos a hablar un poco de la nucleocápside. Bien, la nucleocápside es la interacción entre el genoma y la vesícula que protege al material genético. Existen dos tipos de virus que son conocidos como virus desnudos o virus envueltos. Los virus desnudos únicamente poseen su material genético y una capa de proteínas, mientras que los virus envueltos poseen el material genético, la primera capa de proteínas y una segunda capa de naturalidad lipoproteica que le confiere protección al genoma y es parte de la membrana celular de la célula que invadieron anteriormente. Estos virus son sensibles a solventes orgánicos como el éter, los alcoholes y también las sales cuaternarias de amonio, así como las sales biliares. Ahora hablemos del cápside. Tanto los virus envueltos como los virus desnudos poseen un cápside de naturaleza glicoproteica que le confiere protección al ácido nucleico. Tiene los uniones a receptores y está constituida por monómeros que determinarán su morfología. Existen 3 tipos de morfología, que son los icosaédricos, los helicoidales y los complejos. Los icosaédricos están constituidos por monómeros que van de 20 a 25 capas con alrededor de 12 vértices y son triángulos equiláteros. Los helicoidales tienen un hueco donde se encuentra el ácido nucleico y está dispuesto en espiral. Los complejos poseen una simetría no definida como los bacteriófagos. Ejemplos de virus envueltos son los virus del dengue, el virus del herpes, el chikungunya virus y los coronavirus. Ejemplos de virus desnudos son los virus de la hepatitis A y los virus de la hepatitis E, además como los adenovirus causantes de diarreas, conjuntivitis y algunas gripas. El siguiente tema es la replicación viral. La replicación viral es la formación de nuevas partículas virales en las que el genoma viral orienta al metabolismo de la célula huésped a formar los nuevos componentes virales. La replicación viral ocurre en 6 momentos. El primero es la absorción o reconocimiento, seguido de la penetración, el desnudamiento o descapsidación, la biosíntesis, la maduración y la liberación de los virus. A continuación les explico cada etapa de este proceso.
Primero ocurre la adsorción por el reconocimiento del virus a su célula huésped a través de los receptores virales y su unión a los correceptores celulares del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Posterior a la adsorción ocurre la penetración, y esta será diferente para los virus envueltos y para los virus desnudos. La penetración de los virus envueltos ocurre por una fusión de membranas, es decir, la membrana que protege al nucleocápside se fusionará a la membrana de la célula huésped, dejando únicamente al nucleocápside al interior de la célula. Mientras que en los virus desnudos ocurrirá un proceso inverso en la que la membrana de la célula huésped se invaginará hacia su interior y formará una vesícula. A este proceso se le conoce como viropexis. Una vez que el virus ha ingresado al citoplasma celular, ocurre la descapsidación, y esta es consecuencia de la propia célula en su objetivo de eliminar el objeto extraño que acaba de ingresar a ella. La célula utilizará sus mecanismos para disolver el nucleocápside y como consecuencia liberará el material genético. Ese material genético posteriormente entrará a biosíntesis. La biosíntesis de los virus ocurre en dos momentos. Ocurre primero la síntesis temprana, en la cual se sintetizan los componentes necesarios estructurales de los virus. Posteriormente hay una síntesis tardía, en la que se sintetizan las macromoléculas esenciales para el ensamblaje de los virus. Una vez que ocurrieron estos dos momentos, viene la maduración, que en sí es el ensamblaje de los virus al interior de la célula. Una vez que están ensamblados, viene la liberación. La liberación de los virus será también diferente entre virus envueltos y virus desnudos. Los virus desnudos saldrán de la célula por lisis de la membrana, es decir, reventarán la membrana de la célula que invadieron, mientras que los virus envueltos se llevarán junto con ellos parte de la membrana por una exocitosis, es decir, el virus al salir de la membrana tomará parte de ella y se quedará con una vesícula, y ese será el virus completo. Y así es como ocurre la replicación intracelular de los virus. Ahora hablemos un poco de las teorías del origen de los virus. En general son tres: la teoría regresiva, la teoría del origen celular y la teoría de la coevolución. La teoría regresiva plantea que los virus fueron antes parásitos que perdieron su capacidad de replicación. Es decir, que antes fueron organismos completos, pero que con el paso del tiempo fueron perdiendo su capacidad de replicación y metabolismo. Y es así como llegaron a ser únicamente moléculas de ácidos nucleicos envueltos en proteínas. La teoría del origen celular establece que los virus surgieron a partir de ácidos nucleicos independientes en las células de los organismos superiores, es decir, que son una especie de organelos que se independizaron de la célula y ahora pueden brincar de célula en célula dependiendo la especie que puedan infectar. La última es la teoría de la coevolución. Esta menciona que los virus coevolucionaron a partir de polímeros complejos de ácidos nucleicos y han seguido una evolución junto con el resto de los organismos que habitan el medio ambiente. Ahora vamos a hablar un poco de los tipos de infecciones ocasionadas por virus a partir de su patogénesis. La patogénesis es el mecanismo por el cual un virus produce una enfermedad. Los virus son altamente específicos con las células que invaden y a esta peculiaridad se le conoce como tropismo. Los tipos de infecciones pueden ser aguda, como la influenza, persistentes como el VIH y el hepatitis B, localizadas como los papilomavirus, generalizadas como el VIH y el sarampión,
Y además las infecciones pueden ser primarias o pueden ser también reinfecciones. Las vías de entrada para infecciones de virus pueden ser por el tracto respiratorio tras un contacto directo por inhalación. También el tracto digestivo tras tomar agua o alimentos y introducirse a la boca objetos contaminados. Hay varios virus resistentes al ambiente que pueden permanecer horas e incluso días sobre las superficies. La mayoría son destruidos por el pH gástrico y las sales biliares, pero tenemos algunos virus que resisten esas condiciones. La piel también es un medio por el cual puede uno contraer infecciones por virus tras tener contacto con heridas infectadas o las verrugas de los papilomavirus y las infecciones generalizadas como el sarampión. La vía conjuntiva también es una vía de entrada para los virus y ocurre por depósitos mecánicos en los ojos. El tracto genital, por supuesto, también es una vía de entrada para muchos virus que provocan infecciones generalizadas y localizadas. Así que es muy importante mantener relaciones sexuales con protección, sobre todo si son personas que mantienen relaciones sexuales con diferentes personas cada cierto tiempo. A través del feto, cuando la mujer está embarazada, también pueden transmitirse las infecciones por vía transplacentaria o al momento del parto. Por eso es necesario que la madre se haga exámenes continuos para asegurar que no pudiera transmitirle una enfermedad a su futuro hijo. La respuesta del sistema inmune puede ser inespecífica o puede ser también específica. Tras una infección, el primer mecanismo que se activa es la respuesta inespecífica, con la inducción de la respuesta inflamatoria y la aparición de los linfocitos, los neutrófilos, los monocitos, los leucocitos polimorfonucleares, y todos ellos se van a dirigir al sitio de infección. Cabe resaltar que hay una célula llamada natural killer o la asesina natural, y esta reconocerá estructuras glicoproteicas de alto peso molecular que no serán parte del organismo que ella defiende, y de inmediato actuará con sus mecanismos para destruir el agente infeccioso, sin importar que la propia célula tenga que absorberlo y destruirse junto con ese agente infeccioso. La respuesta específica está mediada por células presentadoras de antígenos, como los macrófagos y las células dendríticas, además como los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B serán quienes liberen los anticuerpos que reconocerán en un futuro si hay una reinfección a este virus, y habrá una respuesta de mayor escala para eliminar al virus con mayor facilidad. Pues bueno, ya que hablamos un poco de las generalidades de los virus, hablemos ahora de los coronavirus. Los coronavirus reciben su nombre debido al aspecto que presentan cuando son observados al microscopio electrónico. Son la segunda causa más frecuente de resfriado común, solo detrás de los rinovirus. Los síntomas comunes tras una infección por coronavirus son en general fiebre elevada, escalofríos, rigidez, cefalea, mareos, tos y malestar general. En promedio, los coronavirus tienen una mortalidad del 10% de los pacientes infectados. Su diagnóstico más común es la PCR y no existe tratamiento específico contra estos virus. Únicamente hay tratamiento de síntomas. Los coronavirus son virus envueltos con nucleocápside helicoidal
cuyo material genético es el ARN de cadena positiva. Tienen un tamaño que oscila entre los 80 y los 160 nanómetros. En su membrana presentan glucoproteínas en forma de bastón que aparecen como un tipo de halo alrededor del virus y es lo que da el aspecto de corona cuando se observa al microscopio. Estas glucoproteínas son las encargadas de la unión a las células del huésped. En el nucleocápside, el ARN se encuentra asociado a la proteína N o nucleoproteína, quien le va a ayudar a dar forma helicoidal para la protección del ARN. Existen muchos tipos de coronavirus que causan enfermedades de leves a moderadas. Empezaron a tomar mucha mayor importancia cuando en el 2002 surgió un brote de un síndrome respiratorio agudo severo al sur de China que se extendió por el mundo, causando alrededor de 8.000 casos en 29 países, con una mortalidad del 10%. Al agente causal se le llamó coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, o SARS coronavirus. Las investigaciones arrojaron que el reservorio principal de este coronavirus fue el murciélago. También en 2012 apareció en Arabia Saudita un brote de síndrome respiratorio de Oriente Medio, que alcanzó un total de casos de alrededor de 2.500 en todo el mundo, pero con una letalidad de más del 30%. Al agente causal de esta enfermedad se le llamó coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio o MERS coronavirus. Los estudios arrojaron que el reservorio principal de este coronavirus eran los dromedarios. Ahora en 2019, con origen en la ciudad de Wuhan, China, aparentemente en el mercado mayorista de mariscos de Wuhan, las autoridades sanitarias empezaron a registrar un aumento en el número de casos de neumonías atípicas, que rápidamente dieron origen a una alarma por la aparición de una nueva enfermedad desconocida. Desde las primeras investigaciones se determinó que este nuevo virus tenía semejanzas con el SARS coronavirus y el MERS coronavirus, pero no era completamente idéntico a ninguno de ellos, así que a este nuevo virus se le llamó SARS coronavirus tipo 2, que es el agente causal de la nueva enfermedad causada por coronavirus del 2019, COVID-19, que según los registros hasta hoy ha causado alrededor de 44 millones de infecciones en todo el mundo. El análisis filogenético de este virus indica que el reservorio principal es el murciélago, pero fue necesaria la participación de otro animal para que ocurriera la zoonosis hacia el humano. Se plantea que este animal pudo ser una serpiente o un pangolín. Se presume que la COVID-19 se transmite principalmente de manera aérea, a través de las gotas de saliva que expulsamos al hablar, al exhalar, al toser y al estornudar. En un estornudo se arrojan alrededor de 100.000 gotas de saliva, y en promedio una gota de saliva posee 50.000 partículas virales. Al entrar por la vía aérea o la vía conjuntiva, el virus se une al epitelio de los vasos capilares y es capaz de dirigirse al epitelio de los vasos pulmonares. El SARS coronavirus tipo 2 presenta la proteína S, que es la encargada de unirse a los correceptores celulares de la célula huésped. Estos receptores son los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. La enzima convertidora de angiotensina interviene en la regulación del proceso de inflamación y en la regulación de la presión sanguínea. Una vez unido el virus a la célula, ocurre una fusión de membrana y esto le permite al nucleocápside ingresar al interior de la célula. En el citoplasma, el material genético es liberado debido a la acción de las enzimas que degradan al nucleocápside. Cuando el genoma es liberado y debido a su naturaleza tipo ARN,
Este se dirige al retículo endoplásmico rugoso para iniciar la síntesis de nuevos componentes virales y, en conjunto con el aparato de Golgi, será ensamblado para una posterior liberación por exocitosis. El mayor problema de adquirir la COVID-19 es que al saturarse los receptores de la ECA, no hay regulación de la respuesta inflamatoria y las células del sistema inmune acuden al sitio de la infección, provocando un severo daño al tejido pulmonar, y es ahí donde radica la peligrosidad de esta enfermedad, porque este daño es capaz de causar la muerte. México es un país subdesarrollado que se encuentra en los primeros lugares con los mayores índices de obesidad, hipertensión y diabetes. Esto, aunado a la falta de educación y conciencia de la población, genera un perfecto caldo de cultivo para el crecimiento del número de casos y el aumento del número de muertes por COVID-19. Hasta ahora, los pronósticos para una vacuna universal se plantean hasta mediados o finales del primer trimestre del 2021. La mejor prevención es el autocuidado utilizando mascarillas y lavarse o desinfectarse las manos constantemente, sobre todo si se tiene contacto con superficies expuestas a un número elevado de personas, además del distanciamiento físico en lugares públicos. Al inicio de la pandemia, el uso de la mascarilla no se recomendaba porque se desconocía el potencial infeccioso del virus. Ahora está demostrado que el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico ayudan a prevenir los contagios. Dada la filogenia del virus, es prácticamente imposible que éste haya sido creado dentro de un laboratorio. Además, no existe tratamiento específico para la COVID-19. Únicamente se prescriben tratamientos para los síntomas, que en general es paracetamol y expectorantes en casos leves, y para casos graves es necesaria la atención con respiración mecánica asistida y el control de la respuesta inmune. Quiero remarcarles que no existe tratamiento específico para la COVID-19, es decir, que el tomar soluciones minerales milagrosas no sirve de nada en contra de este virus. Por el contrario, puede ser perjudicial para el organismo, causando irritación en el esófago, gastritis e incluso úlceras gástricas. Además, los termómetros infrarrojos no nos causan ningún tipo de daño. Únicamente absorben la energía emitida por nuestro cuerpo, la procesan y la muestran como temperatura en una pantalla digital. La pequeña luz que emiten algunos de estos termómetros no es nada más que eso, una pequeña luz que permite dirigir el sensor de temperatura hacia nuestro cuerpo. Así que pueden medirse la temperatura con confianza con cualquiera de esos termómetros. Y la temperatura se debe medir en la frente o en la sien, no en el brazo, no en la muñeca, no en la mano. Debe ser medida en la frente o en la sien, debido a que la temperatura en nuestras extremidades es inferior a la del resto de nuestro cuerpo, y medir la temperatura en las extremidades podría esconder una posible fiebre. Sigan las indicaciones de las autoridades sanitarias. Cuídense mucho, lávense las manos y usen mascarillas. Con esto termina mi exposición y de nuevo agradezco al Tecnológico Universitario Toluca por su invitación y sus atenciones. Gracias, hasta luego.